El apóstol Pablo es un hombre apasionado, es un hombre que ama a sus discípulos y las iglesias que ha fundado. Esa es una de las razones por las que el apóstol Pablo emprende su tercer viaje misionero para confirmar la fe de sus discípulos y mirar de que todo estuviera bien. Ese tercer viaje lo encontramos relatado en Hechos capítulo 18, versículo 22 y 23. Dice la palabra que está en Cesarea saludando a los hermanos, después desciende a Antioquía. Después empieza a hacer un viaje por las iglesias en Asia, en Galacia y en Frigia, confirmando la fe de sus discípulos. El relato bíblico hace un paréntesis para hablarnos sobre otro impresionante predicador, un hombre elocuente, un hombre poderoso en palabra. Se trata de Apolos. La palabra de Dios nos mete al relato allí cuando Apolo llega a Éfeso. En Éfeso habían dos discípulos, Aquila y Priscila. Estos dos escuchan la predicación de Apolo, se dan cuenta de que está llevando el mensaje de la palabra de forma excelente. Pero después de que Apolo termina su intervención, estos dos discípulos lo toman aparte y le explican algunas cosas que Apolo necesitaba quizás organizar en su predicación sobre Jesucristo. Después la palabra de Dios nos ubica en Hechos capítulo 19 en la misma ciudad de Éfeso, donde ahora llega el apóstol Pablo, una ciudad donde estaría por más de 2 años y 3 meses. Pero allí pasaron cosas particulares. Quiero que podamos examinar cuando Pablo llega allí a esta ciudad e encuentra a unos 12 discípulos y les hace la siguiente pregunta. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿En qué pues fuiste bautizado? En el bautismo de Juan. Juan bautizó para arrepentimiento, pero anunció que vendría uno, y este es Jesús el Cristo. Reciban el don del Espíritu Santo. Después de este rebautismo, el apóstol Pablo entra en las sinagogas. Dios lo respaldaba de una forma poderosa. Pablo hacía milagros extraordinarios allí en Éfeso y muchas personas creían en la palabra del Señor. Pero dice la palabra de Dios que muchos exorcistas ambulantes trataban de echar fuera a los demonios en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el cual Pablo echaba fuera demonios. Pero también la palabra menciona a unos hijos de un tal Esceva, donde podemos encontrar esta particular escena. Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo, que salga de ese cuerpo. A Jesús lo conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Esto fue notorio en todo Éfeso, cómo este demonio había castigado a estos hijos de un tal Esceva. Y ahora la gente se llena de temor. Muchos magos, adivinos, quemaron sus libros, quemaron sus herramientas de trabajo y ahora se estaban convirtiendo al evangelio de Dios. La mano poderosa de Dios estaba sobre Pablo. Algo sobrenatural estaba sucediendo allí en Éfeso, esta ciudad del continente asiático. Pero Pablo siente en su corazón subir a Jerusalén. Empieza con esas ganas de poder visitar de nuevo ese lugar tan importante para los judíos. Recordemos que en la ciudad de Éfeso estaba una de las 7 maravillas de la era antigua, un lugar donde había más de 300 sacerdotisas de Artemisa dedicadas a la prostitución, un lugar donde se hacía culto a esta diosa de la sexualidad. En esa ciudad había muchos hombres que se dedicaban a la fabricación de ídolos alusivos a la diosa Diana, entre ellos un hombre llamado Demetrio,
y rápidamente se dio cuenta de que las ventas empezaron a bajar. Obviamente por el poder, por el alcance que estaba teniendo la predicación del apóstol Pablo, estaba haciendo algo impresionante en esta ciudad. Este hombre empieza a anunciar cómo su negocio se empieza a desacreditar. Arma una revuelta en este lugar, una asamblea para denunciar lo que estaba sucediendo. Y atención, porque unos amigos del apóstol Pablo cayeron en manos del pueblo. El pueblo por más de 2 horas gritó: ¡Viva Diana a los Efesios! Y prácticamente el asunto se estaba poniendo muy peligroso. La vida de estos hombres corría en peligro. Finalmente un hombre, un escribano, apaciguó la multitud y empezó a hablar al pueblo para que entraran en razón, para que se dieran cuenta que lo que estaba sucediendo y lo que querían hacer con estos hombres no tenía ningún sentido. Definitivamente les advierte que antes podían meterse en problemas, ya que esos hombres públicamente no estaban haciendo daño directamente a la adoración en el templo de Diana a los Efesios. Ahora la palabra de Dios nos mete en Hechos capítulo 20, donde el apóstol Pablo, después de que cesó este alboroto, llamó a sus discípulos, los consoló y los exhortó para que continuaran en la fe. Ahora Pablo se propone a ir a Macedonia. Después recorrió todas estas regiones entre Macedonia y Grecia y se instala en Grecia por un tiempo. Allí estuvo aproximadamente 3 meses, pero los discípulos le acechaban y Pablo tuvo que regresar de nuevo a Macedonia. Con él estaban algunos discípulos importantes como Sópater de Berea, Gallo de Derbe, Aristarco y Segundo de Tesalónica. Ellos se adelantan a Pablo y se van hacia Troas. Pablo navega hacia Filipos y después se encuentra con sus discípulos en Troas. En Troas pasa algo bien particular. El apóstol llega allí y convoca una reunión. Empieza a hablar de forma poderosa la palabra de Dios, pero se empezó a alargar un poco en el tiempo, ya era de noche, algunos estaban quizás cansados y sucedió algo que marcaría un precedente digno de recordar. Y como les sigo contando, el Señor es bueno, es maravilloso. Y su salvación estuvo planeada con mucha anticipación a nosotros. ¡Ay, está muerto! No os preocupéis, no os preocupéis. Está vivo, está con vida. Sí, Señor. Pablo resucitó a Eutico. Pablo se levanta, anima a los hermanos como siempre, como es costumbre del apóstol, y ahora se dirige a Mileto. Pablo esperó a algunos discípulos en Asón. Después llegaron a Mitilene, pasaron por Quío y después llegaron a Samos. Hacen escala en Trogilio y al siguiente día llegaron a Mileto. Pablo se apresuraba para estar el día de Pentecostés en Jerusalén. Allí en Mileto se da uno de los discursos quizás más nostálgicos del apóstol Pablo en uno de estos relatos que resalta su vida y ministerio. Allí empieza a convocar a los hermanos, a los ancianos y a advertirles algo importante, y es que posiblemente no se volverían a ver nunca más. Él sabía que después de su partida vendrían lobos rapaces para querer engañar a los hermanos que él había discipulado y consolidado, pero el apóstol les exhortaba para que ellos pudiesen permanecer en la fe. Se recordó que por más de 3 años y medio estuvo con ellos, con lágrimas, teniendo necesidades, no siendo de carga para ninguno de ellos. Les encomendó de que imitaran su fe, imitaran su trabajo, el cual era digno de observar. Finalmente la congregación se entristece y empiezan a hacer llanto por Pablo. Pablo finalmente se despide y ahora toma un nuevo rumbo. Pablo, despidiéndose de su congregación, ahora zarpa directo a Cox, al día siguiente a Rodas y después a Patara. Pasaron por Siria
pero arribaron a Tiro porque el barco tenía que descargar allí. En ese lugar se queda 6 días y unos discípulos le dicen por el Espíritu Santo al apóstol Pablo de que no suba a Jerusalén. No le convenía subir allí. Después el barco sale de Tiro y ahora navegan hacia Tolemaida. Allí saludan a los hermanos y se quedan con ellos un día. Después el apóstol Pablo llega a Cesarea, a la casa de Felipe el evangelista. Este Felipe tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Pero atención, porque en este lugar pasó algo también digno de recordar. Un profeta llamado Agabo vino a la casa de Felipe a decirle esto al apóstol Pablo. Esto dice el Espíritu Santo: así atarán los judíos al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Pablo, te rogamos que no vayas a Jerusalén, no vayas a Jerusalén, Pablo, no subas a Jerusalén. Quédase llorando y quebrantándome el corazón. Estoy dispuesto a ser atado y aún más a morir por el nombre de Jesús. Pablo, finalmente determinado a ir a Jerusalén, llega a Jerusalén. Los hermanos lo reciben con alegría y con gozo. Están felices de ver al apóstol Pablo en este lugar, pero esta felicidad no duraría mucho tiempo, ya que los judíos que habían estado en Asia reconocen al apóstol Pablo cuando estaba haciendo voto en el templo en Jerusalén. Ellos empiezan a gritar: este hombre profana el templo, dando enseñanzas contra la ley. Rápidamente el pueblo se agolpó y empezaron a hacer juicio contra el apóstol Pablo. En esta parte empieza un duro procedimiento para el apóstol Pablo por la vía legal, ya que tendría que compadecer ante varias autoridades. De esta forma el apóstol Pablo llega a Jerusalén. Observamos cómo fue esa escala y esos momentos memorables en ese tercer viaje que hace el apóstol Pablo. Simplemente creo que tenemos que aprender que la pasión por la obra de Dios no se puede perder. El apóstol Pablo muchas veces, pudiendo navegar por mar, lo hacía por tierra para confirmar a sus hermanos, para ver a sus discípulos, para darse cuenta de que todo en la iglesia iba bien. Un hombre que amaba las almas, un hombre que amaba la obra del Señor. Creo que debemos imitar esas pisadas, debemos imitar esas lindas acciones por la obra del Señor, que nos llevará a ser cada día más excelentes para la gloria y la honra de su nombre. Dios les bendiga.